Gracias a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, Isaías, capítulo 5, versículos 8 al 30. Isaías 5, versículos 8 al 30. Ay es sobre los malvados. Isaías 5, del 8 al 30, que dice: Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo he llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso se ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca. Y allá descendieron la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. El hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Los corderos serán apacentados según su costumbre, y los extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Hay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado con coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Hay de a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en su propia opinión, de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, ni se ha todavía se ha quitado la mano extendida. Alzará pendón a las naciones extrañas y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y aquí que vendrá como pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece. Ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. Y ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas están afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos en sus caballos parecerán como pedernal, las ruedas de sus carros como un torbellino. Su rugido como rugido de león será a la manera del leoncillo. Crujirá los dientes y arrebatará la presa, y se la llevará con seguridad, y nadie se la quitará. Y bramará a su vez en aquel día como bramido del mar. Entonces mirarán hacia la tierra, y aquí tinieblas y tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Siéntese, por favor, hermanos. Pues estamos viendo la advertencia de juicio de parte de Dios a través de Isaías a un pueblo pues totalmente insensible, inconsciente de su grave pecado. Y dice la palabra de Dios que bueno, se les advirtió: están pecando, están haciendo cosas que están mal y no quieren arrepentirse. Lo más impactante de todo esto es que no nada más lo dijo Isaías. Isaías empezó su ministerio en el 750 a.C. y en el año 721, o sea, 29 años después de que empezó el ministerio de Isaías, los asirios se llevaron a las 10 tribus del norte. El juicio fue muy inmediato, y Judá, aunque vieron que los vinieron los asirios, y recordamos que incluso Sennacherib, rey de Asiria, quiso invadir Judá. No pudo, porque Dios le impidió. Usted se acuerda que hubo una mortandad de ejército asirio, y además los hijos de Sennacherib lo mataron. Cuando él se fue a Siria, 2 hijos suyos lo mataron, adorando a su Dios. Entonces Dios detuvo la amenaza contra Judá, pero ni así se arrepintieron. Entonces tenemos ahí que ver cómo los profetas mayores todos tienen que ver con el cautiverio, porque recordamos que era el gran castigo de Dios.
Usted imagínese el más grande castigo que nos pueda pasar a cada uno, eso es el cautiverio. No cualquier cosa, no algo que se puede superar, es el más grande castigo. Y cuando Isaías empezó, años antes de que empezara el cautiverio, vemos la misericordia de Dios, el llamado a arrepentirse. Pero no nada más fue Isaías, también Jeremías. Son contemporáneos, 120 o 30 años después, Dios levantó a Jeremías. Y Jeremías advierte del juicio y dice algo que no era popular. ¿Usted se acuerda que los judíos eran muy nacionalistas? Quizás como cada país, ¿no? Y decían, bueno, nosotros dinos que vamos a derrotar al enemigo. Y Jeremías decía, no, los babilonios nos van a derrotar. Y nos conviene aliarnos con ellos y dejarnos vencer porque no podemos con ellos. Y nunca les gustó el mensaje. Y Jeremías por eso no tuvo ningún convertido, estuvo como muy desolado porque nadie le gustaba el mensaje. Todos le decían, dinos que vamos a derrotar a los babilonios. Y no podían, Babilonia ya era un imperio. Estaba Nabucodonosor ahí, entonces Jeremías se relaciona con el cautiverio. Las lamentaciones de Jeremías hablan exactamente el dolor que tenía Jeremías al ver su pueblo devastado. Recordemos, el pecado tiene graves consecuencias. No es un juego conocer a Dios y andar en pecado. Y es lo que hacían los judíos, conocían a Dios y andaban en pecado. Luego tenemos también a Ezequiel, y Ezequiel tiene una serie de visiones impactantes, pero también ve el cautiverio, y es contemporáneo de Jeremías. Y Daniel, también contemporáneo de ellos, tiene visiones impactantes, ¿no? Y escribe profecía de manera muy contundente. Entonces Dios mandó profetas cuando el pueblo estaba lejos de las cosas de Dios. Los 5 profetas mayores en nuestra Biblia tienen que ver con el cautiverio y cómo Dios advierte y cómo Dios llama al arrepentimiento. Y quien no se quiere arrepentir, pues siempre tiene consecuencias. Entonces vamos a hablar ahora de 4 motivos de temor que debían tener en ese tiempo los judíos. Y el primer motivo de temor era su propia maldad. O sea, no era un enemigo externo, eran ellos. Era el mal que tenían en ellos mismos. Incluso Isaías llegó a decir, escribiendo, ¿qué mal han encontrado de mí? Dice más adelante, ¿no? Y dice, pues los he bendecido, los he puesto como cabeza de naciones y me dejaron. La respuesta es, el mal está en nosotros. O sea, no es que Dios falló, no es que a Dios se le olvidó, Dios se distrajo, somos nosotros. Igual que los judíos somos bendecidos y a veces los cristianos no estamos a la medida espiritual en la que tengamos que estar, ¿no? Y dice aquí en el versículo 5:8, hay de los que acumulan riqueza. También por eso dice el título, hay sobre los malvados. Usted ve el texto, varias veces aparece la frase, ay, dolor, miedo, juicio, como un llamado, ¿no? Ten cuidado con esto, va a haber un ay para ti si no te arrepientes. Y luego dice, añaden propiedades como si no hubieran más propietarios, ¿no? Y esto es el afán de riqueza que sigue existiendo en el día de hoy. La gente acumula riqueza y no tiene medida. Quieren más. Nunca es suficiente la riqueza para los hombres, ¿no? Dice por eso, ¿habitaréis vosotros solos en la tierra? O sea, no van a quedarse solos. La riqueza hay que repartirla. De hecho, hay que producirla y poderla repartir. Eso es lo más justo. Sin embargo, estos estaban abarcando toda esa riqueza. El 9 dice que habrá pérdidas. Dice ahí, ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas quedarán asoladas y aún las grandes y hermosas. Otra vez la propiedad, la casa que se ha logrado con mucha riqueza, van a quedar desoladas. Dice ahí que Isaías veía esas casas como inamovibles, ¿no? Dicen, qué casa tan grande, qué propiedad tan grande, mira qué bonita construcción. Esas construcciones tienen un tiempo y si no hay justicia van a ser devastadas, van a ser quitadas. No es para siempre nuestra casa, ¿no? Aunque apreciamos la casa donde vivimos y lo que Dios nos da, pero no es para siempre, es para un tiempo o para usarla en las cosas de Dios, ¿no? Dice 5:10 que habrá poca productividad. Dice, y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. ¿Qué es esto? Bueno, 10 yugadas es mucho terreno. Una yugada son 320,000 metros. Eso es una yugada. Entonces, 10 yugadas van a producir un bato. Un bato son 37 litros. O sea, una propiedad increíble de siembra va a dar como resultado menos de un costal. O sea, van a tener muy poca productividad, ¿no? También dice un homer de semilla. Homer son 37 litros.
perdón, 37 litros, y el efa, 22 litros. Entonces, se siembra más de lo que se cosecha. Tenemos ahí entonces una pérdida de la productividad, porque la gente piensa que siempre va a ser rica, ¿no? La gente que tiene riqueza piensa que nunca se va a acabar. Mire, la riqueza tiene un tiempo y tiene un propósito en los que conocemos a Dios. Los que no conocen de Dios piensan que siempre va a estar ahí la riqueza. Dice, esa riqueza que ahorita tienen se va a acabar, van a sembrar más de lo que cosechan. ¿Y quién puede sobrevivir sembrando más de lo que cosecha? Pues nadie. Definitivamente viene la bendición de Dios solamente. Cuidado con el alcohol, otra vez 5:11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Entonces, cuidado con el alcohol. Recuerden que el alcohol es una sustancia que muchos confunden porque aparece como que no pasa nada. La palabra vino, que se traduce para nuestro español, a veces es con algo de gradación alcohólica y hay veces que es como sin gradación. Gracias, Fer. Gracias. Es como sin alcohol realmente, ¿no? Y mucha gente dice, es que ahí dice que el vino está bien. No, siempre el vino que ya embriaga está mal y va a traer muchas consecuencias, ¿no? Y dice, estas personas con el alcohol están obsesionados con él. En la embriaguez llega la noche y continúan alcoholizados y parece que no pasa nada. Y tenemos que ver entonces que eso es un grave pecado de falla delante del Señor. No es una enfermedad. El alcohol trae muchas enfermedades, pero la persona alcohólica tiene que corregir antes de que llegue el juicio, ¿no? Dice que están hasta la noche y el alcohol los enciende. ¿Cuántas personas se ponen violentas con el alcohol? Ya están muy alcoholizadas, ya no se respetan. El alcohol, recordamos que es un sedante. Entonces la gente está como sedada, está como lenta, como que ya no quiere entender. Y a veces abusa de eso, ¿no? Porque dicen, lo hice y no me di cuenta porque estaba borracho. Hermano, sí se dan cuenta. Nada más que de momento hay esa efervescencia de sentimientos que no se controlan. Cuidado con el alcohol. Hay mucho más base para decir que lo evitemos a decir que lo sigamos, ¿no? Siempre tiene consecuencias. Luego hay una gran insensibilidad en el 5:12. En sus banquetes hay arpas, vihuelas, tambores, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová y no consideran la obra de sus manos. O sea, estas personas alcoholizadas, enriquecidas en lo material, no piensan que va a haber consecuencias y están como muy festivos, ¿no? Todo tipo de instrumentos, todo tipo de músicos, todo tipo de comida, hay una abundancia, ¿no? Esas cosas pueden parecer agradables, pero no son lo principal. Y cuando no está la persona en las cosas de Dios, pues más vale reflexionar. Porque muchos piensan que porque hay dinero, porque hay productividad, alimentos y bebidas, están bien. Y dice ahí, no, ay de ustedes, porque no están bien delante de Dios. ¿Qué errores vemos aquí? Cuidado con la codicia. Todos tenemos necesidad de vivir en lo económico. Todos estamos aquí en esta cuestión económica, ¿no? O damos servicios o somos profesionistas, lo que cada quien haga, no artesanos. Esa parte que usted hace es para producir, pero no es para abarcarlo todo. Porque incluso vemos eso, ¿no? En las grandes empresas. Parece que quieren acabar con las pequeñas. ¿Cuántas superempresas han comprado a otras y se las van acabando? Ya luego no hay gente para contratar. Entonces, la riqueza no es nada más eso. Tiene que tener una conciencia moral. La gente que produce, la gente que trabaja, la gente que tiene empresas pequeñas o grandes, lo que usted hace en su trabajo tiene que ser de bendición para otros. Pero no nada más es para nosotros, porque tenemos ese tipo de monopolios, ¿no? Que incluso hoy día pues hay mucha complicación con eso, porque hay quienes han monopolizado pues alguna industria o alguna empresa. Tenemos que aprender a compartir. No todo es para nosotros. Y de hecho, cuando son tan egoístas y tan grandes, los grandes créditos, por cuestiones económicas elevadas, complican a la productividad. Ya los pequeños no pueden competir y esto trae consecuencias muy graves. Entonces siempre hay que pensar en el que tiene menos y producir para el que tiene menos o compartir, ¿no? No nada más pensar que somos nosotros o hay un egoísmo muy grande ahí, ¿no? Hay consecuencias porque Dios juzga cómo manejamos los bienes temporales. Recordamos, son temporales. En ese momento Isaías habló y les dijo, viene juicio de Dios. El juicio vino 29 años después con los del norte y los del sur un poquito más de 100 años. Te dice ahí entonces, el juicio viene, arrepiéntanse. Hay un fuerte castigo para los que no se arrepienten, ¿no? Cuidado otra vez con los vicios, nunca habrá bendición en un vicio. Yo los vicios se venden como que no pasa nada, ¿no? Es muy comercial.
el alcohol, las drogas, todo eso es muy comercial. Por una parte se dice que traen consecuencias y por otra parte se venden, incluso hasta en el arte, ¿no? Cuántos alcoholizados y el vino y las drogas parece que están bien y nunca están bien. Entonces pensemos bien todo lo que tenemos, que no se convierta en un vicio, que ninguna sustancia sea algo que yo necesito. Son cosas que podemos usar o no, y a veces incluso mejor evitar, porque la gente se hace totalmente adicta a esas cosas y son insensibles. Mucha gente sigue festejando, ¿no? ¿Se da cuenta cuánta gente festeja hoy? Con maldad, con iniquidad, con cosas mal hechas, y parece que no pasa nada y siguen la fiesta. Entonces tenemos que aprender, no es un tiempo de fiesta, es un tiempo de juicio. Hay un segundo motivo de temor que deben tener los judíos y es el cautiverio. Recordamos, cuando Dios les dijo, viene una nación más fuerte y se los va a llevar, era el castigo más grande. Que de hecho ahí los judíos sí se corrigieron, porque después del cautiverio, las tribus de Judá nunca volvieron a ser idólatras. Hasta el día de hoy, los judíos que de veras buscan las cosas de Dios no tienen ídolos. Los judíos que no lo están como religión, pues hacen muchas cosas. Pero los que sí están en las cosas de Dios ya no hay idolatría. O sea que el cautiverio funcionó. El castigo más grande que Dios nos da funciona, porque nos castiga, porque nos ama para que el castigo pues sea el motivo de que cambiemos. Entonces dice el versículo 13, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Este versículo es muy mal interpretado, porque muchos dicen, mi pueblo falló porque le faltó conocimiento, o sea, nadie le enseñó. Ahí lo que textualmente dice es, mi pueblo falló porque no quiso conocer. Es lo que está diciendo. O sea, no es que no hubo profetas, ¿no? Ya dijimos Isaías, Jeremías y Ezequiel y Daniel y otros muchos, y les hablaban la palabra de Dios, pero ellos no quisieron. Y es muy importante que nosotros conozcamos a Dios, hermano. Nuestra prioridad es conocer a Dios. Hay muchas cosas que queremos conocer o que nos deleitamos en entender o conocer, pero lo más importante de conocer es a Dios. Cuando yo conozco a Dios, las demás cosas ocupan su lugar. Y conociendo a Dios, podemos enfrentar cualquier cosa, pero ellos no. Conocieron a Dios y no le dieron valor a conocer al Señor. Su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¿Usted recuerda que en el tiempo de Salomón Israel fue muy rico? Dice que incluso pues, el oro parecía piedras, ¿no? Sí, hubo plata con una productividad enorme. Salomón comerció en los aciertos que tuvo, no los errores. Los aciertos que tuvo Salomón produjo mucho. Parecía un país muy próspero, pero Salomón mismo fue apóstata. Y cuando la gente se aparta de Dios, las bendiciones se van. Porque muchos piensan que no pasa nada, ¿no? Dicen, Dios me ama mucho y pues ando mal, pero Dios sabe que algún día voy a ir, ¿eh? Algún día. No, hermano, o nos arrepentimos hoy o no nos arrepentimos, porque definitivamente el pecado va a tener muchas consecuencias, ¿no? Su gloria pereció de hambre, o sea, estaban en gloria y ahora tienen hambre. Imagínense cuando llegaron los asirios y devastaron a las 10 tribus del norte. Está en la Biblia y está en la historia. Cómo realmente pues, los asirios asesinaban, masacraban, acababan con toda la gente, se llevaban cautivos y de veras se cumplió lo que Dios les dijo. Una nación más poderosa que ustedes va a venir y vino y definitivamente devastó a las 10 tribus del norte. Y las del sur también siguieron infieles delante de Dios. Y dice, allá descenderá su gloria y su Fausto. ¿Qué es Fausto? Fausto es suntuosidad, lujo. O sea, los excesos lujosos se van a ir. Y ahí los tenían de momento, pero ya no los van a tener. Y imagínense nada más cuando Ezequías fue rico y como rey exhibió, ¿no? Decíamos los escudos de oro y los tesoros de la casa de Dios. Y ahí despertó la codicia de los babilonios. Entonces, a veces Dios nos da prosperidad y no es para presumir. Es más bien que nadie sepa lo que tenemos o no tenemos, porque realmente esa presunción trae codicia. Y entonces dice ahí, va a perecer de hambre. Lo que hoy tienen como lujo va a ser hambre. Y luego habla de humillación, 5:15. Y el hombre será humillado, el varón será batido y serán bajados los ojos de los altivos. ¿Cómo se quita la soberbia? Con humillación. ¿Ellos eran soberbios? Pues sí. Salomón se sentía invencible, ¿no? Los reyes de Israel que tenían pues alguna riqueza y poder pensaban que no pasaba, pero pasó. Si no se arrepintieron, vino el juicio de
Dios. Y dice, serán bajados los ojos de los altivos. Pues cuidado con la soberbia, hermano. La soberbia es un gran enemigo nuestro, que no viene de fuera, viene de dentro. Tenemos por eso que tratar de ser humildes para que la soberbia no haga mella en nuestra vida, ¿no? Y dice, y Jehová será exaltado, habla de que Dios en el juicio va a ser levantado como justo. Dice el 16, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en el juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. O sea, a Dios no le afecta el pecado del hombre, le señala el pecado, pero si el hombre no quiere arrepentirse, como no se arrepintió Israel y Judá, dice, Dios de todos modos va a ser exaltado. ¿Y es exaltado o no? Pues es exaltado. Nada menos hoy le estamos exaltando, ¿no? Y la gente que adora a Dios le hemos exaltado. Y los que perdieron la bendición de exaltar a Dios fueron los judíos. Los que no quisieron arrepentirse se perdieron de la grande bendición. Para nosotros es una grande bendición exaltar a Dios. Qué maravilla levantar nuestras manos, reconocerle, adorarle. Es una bendición muy grande. Y estamos en la actitud correcta de adorarle con nuestro corazón. Habla también de la justicia. Los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Un versículo luego confuso, porque habla por una parte de que las cosas sencillas van a continuar. ¿Recuerda eso? 721 a.C., las 10 tribus fueron llevadas, las del norte. 586, las 2 tribus del sur fueron llevadas por Babilonia, pero Dios siguió bendiciendo. Dice ahí entonces, los corderos van a seguir siendo apacentados. O sea, la gente que es importante para Dios es quitada por su pecado. Dios no quería quitarlos, pero por su pecado fueron quitados. Y por eso dice, los corderos van a seguir apacentados. O sea, lo sencillito va a continuar. Y dice algo así como, pues, parte del juicio. Los campos de los ricos van a ser devastados. ¿Cierto? Los judíos ricos pensaban que no se podía. Pensaban que con su pequeño ejército iban a enfrentar a Siria o enfrentar a Babilonia, y no pudieron. Definitivamente a veces no tenemos la fuerza para enfrentar a enemigos que son más fuertes que nosotros. Pero si estamos en Dios, viene la protección y la bendición de que estamos en las cosas de Dios. Como cristianos, ¿qué pasa con eso? Que le demos la gloria en todo a Dios. Si algo bello llega, una realización, bendiciones personales, démosle la gloria al Señor. Como comentamos, a Él sea la gloria. O sea, realmente gracias Dios por lo que tú me das. Me das la vida, la inteligencia, el trabajo, la fuerza, la edad. ¡Qué bueno! Pero cuando esas cosas sean quitadas, nuestro corazón siga alabando al Señor. Recordemos que hay un destino final. El destino final no es aquí, es en la vida eterna. Los hombres somos creados inmortales. Recuerda que Dios es eterno, porque existió siempre en el pasado y existirá en el futuro. Nosotros tenemos un principio. El día que nacimos y vamos a tener, pues, no la segunda muerte, podemos ser inmortales. Y los hombres inmortales somos creados para estar en comunión con Dios. Pero esa inmortalidad es para que nos dediquemos a Dios. Porque los inmortales sin Dios van a estar castigados en el infierno. Entonces es muy importante que nosotros tengamos eso. Quitemos toda vanidad, toda soberbia. La gloria siempre es para Dios. Porque de otra manera, hermanos, nuestro carácter se corrompe. La gente vanidosa, soberbia, se da mucho lugar a ella misma, ¿no? Le quita la gloria a Dios. O sea, lo que tengo hoy es por la pura misericordia de Dios. Porque si Dios no me diera vida, imagínense, ni lo que soy, ni lo que tengo, ni lo que puedo hacer, nada se podría dar. Se da porque Dios quiere que estemos aquí. Y la bendición de estar es para que le podamos dar a Él la gloria y la honra. Y recordemos, hay advertencia, el pecado va a ser castigado. Aunque la gente piensa que no, la gente que hace mal le va bien, tiene riqueza, tiene contratos, le va muy bien en lo económico. Y esto parece entonces engañar a muchos. Recuerde que los ricos son vendedores de imagen. Nunca dicen lo que les pasa. Parece que siempre está bien, que están lindos o lindas o están exitosos, y nunca se ve el costo de estar lejos de las cosas de Dios. Pero nosotros sí lo conocemos. El costo es castigo eterno. Entonces tenemos que estar en otra mentalidad. Somos extranjeros y peregrinos, y las cosas materiales cuando llegan las disfrutamos, y cuando no llegan, hermano, no estemos lamentando tampoco, porque hay muchos que lamentan mucho, ¿no? Ay, no tengo, me falta. ¿Y qué tal cuando Dios da en abundancia? No. Entonces siempre digamos, si tengo, alabo a Dios, y si no tengo, pues busco a Dios, porque necesito la provisión de parte del Señor. Dios es un juez perfecto y nos va a dar un juicio justo, pero en Cristo Jesús, la sangre del Calvario, hermano, nos ha dado la salvación. Entonces, gracias a Dios que tenemos salvación. Mantengámonos ahí, porque seguimos en la batalla.
La tentación, la lucha, la oposición con el mundo sigue. Y si no estamos en oposición, hermano, pues ya perdimos la batalla. No estamos de acuerdo con todo lo que el mundo hace. Las cosas que hace el mundo que no están en contra de las cosas de Dios, pues están bien. Pero todo lo que hace el mundo y que va contra las cosas de Dios, nosotros tenemos que oponernos, tenemos que no participar o no estar en esas cosas, ¿no? Hay un tercer motivo de temor que dice aquí el profeta, y es la necedad. Está 18:23. Necio es el que no hace caso al consejo. Imagínense nada más, ¿a cuántas personas se les da un consejo y no lo siguen? O sea, no es que no hubo quien le dijera, es que no quiso seguirlo. Quienes no tienen un consejo, bueno, pues a ver qué pasa. Pero cuando tenemos el consejo y nosotros lo tenemos en la palabra de Dios, este consejo es perfecto. Y si no sigo el consejo, soy necio. Dice 18, hay de los que la iniquidad la traen con cuerdas de vanidad y el pecado con coyundas de carreta. O sea, el pecado celebrado. Celebran su pecado, exhiben su pecado, se alegran con su pecado. Literalmente dice ahí entonces, traen una maldad y una soberbia. La coyunda es una correa para bueyes, ¿se acuerdan? Era una coyunda como para amarrar un animal muy grande. O sea, ellos traen como si fuera algo festivo. Un buey se sujetaba con coyundas para producir en algunas cosas de lo que se hacen con los animales, pero esta ilustración dice, bueno, traen algo como muy grande para sujetarlo, y en vez de estar pues arrepentidos porque se les señaló el pecado, están festejando. Que le dice, están en pecado y dicen, qué bueno, viene el infierno, no pasa nada. O sea, están desafiando la revelación dada por Dios. Es una conducta desafiante. Dicen, versículo 19, que los cuales dicen, venga ya, apresúrese a su obra y veamos, acérquese y vea el consejo de Israel para que lo sepamos. Aquí es como cuando dicen, te voy a castigar, y alguien dice, a ver, que se vea. ¿A alguien le pasó? Que se vea, a ver, no me digas, a ver que se cumpla. O sea, es el más grande desafío. Si me están diciendo que viene castigo, tengo que arrepentirme, tengo que ser humilde. Y estas personas no estaban desafiando, no estaban arrepintiéndose, decían, bueno, si Dios va a jugar, que venga a ver el juicio. 30 años después, los asirios devastaron las 10 tribus del norte. ¿Qué pasa ahí entonces, hermano? El castigo va a llegar y esa conducta desafiante se va a quitar. Se sentían fuertes, se sentían invencibles, alcoholizados, otros vicios, y estaban mal. Y decía allí, tienes que arrepentirte, el juicio va a venir. Versículo 20 habla de los engañadores. Dice ahí, a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que pueden lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, los que cuando algo es bueno, dicen, no, esto no es bueno, es malo. Y cuando algo es malo, dicen, no, eso no es malo, es bueno. Y eso es lo que hace el mundo, hermano. Las cosas que el mundo dice como buenas son muy malas. Imagínense, nada más dice aquí que los que ponen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, o sea, están al revés. Cuando hay luz, dicen, ay, qué oscuridad. Y cuando hay oscuridad, dicen, mira, aquí está la luz. Ese es el engaño del corazón de los hombres cuando no tienen a Dios en su corazón. Dice, es que no pasa nada, hay luz, siempre hay bendición, no pasa nada. Dice, incluso ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. O sea, dice las cosas al revés de lo que son. ¿Y qué pasa el día de hoy con la ética sexual del mundo, hermano? Todo parece al revés. Ya no es la bendición de Dios, el matrimonio, la familia, el compromiso, es lo opuesto. Y lo ponen como muy bueno. Esto es modernidad, tolerancia, ¿no? Cuidado con la palabra tolerancia, porque hoy tolerancia es permitir lo que sea. Nosotros toleramos a las personas, Dios les ama, pero no estamos de acuerdo con el pecado. Y si no señalamos el pecado, la gente no cambia. Entonces sí te tolero, pero no quiere decir que apruebo lo que haces. Y si lo que haces está mal, dice la palabra de Dios que está mal. Y cuando está mal en la palabra, tenemos que explicarlo, ¿no? Pero mucha gente, con tal de no complicarse, dice, no, no pasa nada, está bien. La corrupción, la maldad, el pecado, la mentira, y estamos con ellos. Y hermano, no puede ser. Necesitamos estar en contra del pecado. Somos la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿no? Y para ser sal y luz, tenemos que ser diferentes. Si no somos diferentes, hermanos, ya perdimos el propósito. Luego dice el 5:21, hay de los que son sabios a sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos. O sea, ellos mismos dicen, mira, qué sabio soy. Tengo ventaja, soy más inteligente que otros, no se dan cuenta de lo que los estoy engañando y tengo ventaja sobre otros.
Y entonces esa gente engañadora, esa gente abusiva va a ser juzgada. Dice, los que además son prudentes delante de sí mismos. ¿Cuánta gente hoy escucha la frase, hazlo según tu corazón? ¿Da que sí? Mira, lo que tú sientas, a eso vas. Lo que tu corazón te dicte, sigue tu corazón. Dice la palabra de Dios, mi corazón es perverso, no lo puedo seguir. Ahora, aquí hay una cuestión, el corazón soy yo. O sea, si yo estoy lejos de Dios, soy perverso. Cualquiera de nosotros, lejos de Dios, caería en ser una persona perversa y una persona mala. La única opción de cambio es estar con la palabra de Dios en nuestro corazón, que nos cambie. Pero si no estamos en ese cambio, hermanos, estamos haciendo cosas terribles, verdaderamente terribles. Por eso dice ahí, no seas prudente en tu propia opinión. Tengo que ser prudente en la opinión de Dios. Por eso cuando nos preguntan decimos lo que dice la palabra de Dios, no lo que digo yo. Porque también en este humanismo del que vivimos la gente dice, ¿y tú qué opinas? No, pero dime tú, no qué dice Dios, dime qué dices tú. O sea, estamos muy inútiles. Yo, sin la palabra de Dios, no valgo nada. No soy nada. Necesito arrepentirme y darle lugar de privilegio a Dios y a su palabra. Dios sí es santo, su palabra es perfecta, yo fallo mucho. Sin Dios no puedo. Y aunque a la gente no le guste la postura, tenemos que ser honestos con esto. No te puedo decir lo que yo pienso, porque soy hombre como tú. Te tengo que decir lo que Dios piensa, lo que Dios está haciendo. Otra vez un señalamiento acerca del vino. Dice el 22, hay de los que son valientes para beber vino y los hombres fuertes para mezclar bebida. ¿Qué es esto? Dedicarse mucho al alcohol. ¿Se da cuenta? Que la gente empieza a dar valor y dicen, tómate este alcohol, si eres valiente te lo tomas, ¿no? En las bebidas mexicanas, ¿qué tal, no? Que hasta la gente hace viscos y gestos porque está muy fuerte. Ese es valiente. No, no eres valiente, eres torpe. Estás metiéndote con un vicio. Y dice ahí además, mezclan vino y son valientes. ¿Cuánta gente hoy se jacta de eso? De que son conocedores, ¿no? Si yo tengo una cava, mira aquí, hay tal vino, tal mezcla de tal cosecha y tal, y parece fama, y es un vicio. Este vicio puede acabar con tu vida. Si no dejas el alcohol, va a acabar contigo. ¿Y cuántos, lamentablemente, conocemos personas que no hicieron caso? Siguieron con el alcoholismo. Y a veces por pena o por ética no lo decimos, pero todos conocemos gente, ¿no? ¿Usted conoce gente? Yo sí conozco, varios. ¿Le digo quiénes? Ya dije que no puedo. Pero hay mucho dolor cuando el vino controla a la gente. Tengamos cuidado con eso, ¿no? No es valor, no es inteligencia, no es cultura. Es un vicio al que se pondera. Igual que se pondera el adulterio, la mentira, la corrupción, es igual. Mira, esta persona gana mucho dinero vendiendo cuestiones sexuales, traficando con niños, haciendo esto, y gana. Está haciendo mal. Tengo que ganar no haciéndole daño a nadie. Y lo que yo llevo a mi mesa que sea ganado con santidad. Y si no es con santidad, hermano, pues más vale que no tenga nada. Porque hay mucha gente que la corrupción, ¿no? la mentira, y como que lo festejan. Cuidado con la injusticia, ¿no? 23 dice, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. ¿Qué es esto? Corrupción. La corrupción se tiene que quitar, hermano. Y desde la conquista, ¿no? ¿Recuerdan? Que decían los encargados del gobierno aquí en México, que llegaba una orden de España y decían, se recibe pero no se acata. ¿Qué es eso? O sea, digan que sí, pero no vamos a cumplirlo. Y de ahí venimos en la historia. No me diga España, qué corrupción hay también. O sea, esto de que por dinero se venda la justicia es algo muy grave. Recordamos que si la justicia fuera ciega, ¿no? ¿Se acuerdan? Que supuestamente es ciega y es perfecta. Y no es cierto, porque la gente ve pues como la ganancia deshonesta, ¿no? Y es que esto me puede dar mucho dinero, yo necesito. No le hace que atropellemos a otros. ¿A cuántos por injusticia nos quitaron una propiedad o nos hicieron un daño? Y vendieron el juez, ¿no? Dice, el juez se vendió. ¿Cuántos jueces se han vendido? ¿Se acuerdan? Hay aquí un famoso que se vendió hace poco. ¿No se acuerda quién? Sí. Estando en la Suprema Corte de Justicia, estaba con el gobierno, cuando tenía que cuestionar al gobierno, y estaba con ellos. Entonces, ¿sucede o no sucede? Entonces, alguien que debiendo impartir justicia por dinero, por conveniencia o lo que sea, vende lo que debía de ser justicia, no vale la pena. Realmente ya vendió su lugar. ¿Qué hacemos con esto?
Seamos sensibles a la corrupción. Si algo tengo que pagar, lo voy a pagar. Aunque esté costosísimo los impuestos, lo que sea, porque Dios me da para pagarlo. Hay mucha gente que dice, no, no lo voy a pagar y me voy a negar, me voy a ir al Barzón y me voy... No, hermano, más bien no metamos en deudas que sean impagables, ¿no? O incluso a veces decimos, cuidado con las necesidades creadas. Es que yo necesito esto, es para mí, me lo merezco, me lo puedo ganar. Hermano, cuando vienen las cosas en lo económico costosas está bien. Y cuando se van, que no nos sintamos mal por eso. Pero muchísima gente está siempre buscando algo más, necesidades creadas, ¿no? No lo necesito. Realmente lo que sea necesario está bien. Y lo que no es indispensable, si lo tengo, qué bueno. Y si no lo tengo, no pasa nada. Pero muchas veces nosotros estamos con esa gran confusión y que caemos en deudas y vamos a buscar préstamos y cosas que no están bien. Y necesitamos entonces ubicarnos. Si tengo una necesidad, ¿cómo Dios puede manifestarse en mi necesidad? Y no como yo puedo ir a buscar o quitarle a alguien o hacer algo injusto. No, ¿cómo Dios puede? Y Dios siempre puede. Y cuando estamos en necesidad, aprendemos. En la necesidad aprendo que Dios puede suplir lo que yo no tengo. Y cuando hay abundancia, hay que administrarla. No siempre puede existir la abundancia y si se da, hay que manejarla para un futuro. Posiblemente cosas de salud, cosas muy básicas, muy necesarias. Pero hay mucha gente que gasta en lo que luce mucho, pero no es permanente. Tengamos cuidado con eso. El cuarto motivo de temor en este juicio es que va a haber un castigo. Dice ahí, versículo 24 al 30, habrá un castigo. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Qué va a pasar con ellos? Castigo. ¿Por qué? Menospreciaron la palabra de Dios. Por eso es importantísimo que nosotros todos los días veamos la palabra de Dios. Yo sé que estamos ocupados y que el tiempo no nos da en este lugar tan difícil donde estamos, pero en el momento que yo pueda, busco la palabra. Porque muchos estamos días sin buscar la palabra de Dios. No es lo que Dios dice, lo que yo necesito, hay cosas inmediatas que suplir. Sí, en medio de eso yo busco siempre la palabra de Dios. Porque dice, viene el fuego como rastrojo. Van a ser quemados. O sea, viene el juicio de Dios. Y estos judíos no entendieron, siguieron en su conducta. Luego viene el furor de Dios, recuerde, furia muy fuerte. Dice el 25, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió y se estremecieron los montes, sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. No había sucedido, ni en las 10 tribus del norte ni hasta el sur, pero el juicio es prolongado. O sea, no era el sufrimiento de unos minutos, fue un sufrimiento de semanas, meses y años. O sea, el pecado de Israel los llevó a que los asirios los despedazaran. Y luego viene cómo se describe que Nabucodonosor despedazó a los judíos también. Lo dice la Biblia y lo dice la historia. Por eso decimos ahí, cuando coincide la historia con la Biblia, es una muestra más de que esta es la verdad. Y dice aquí Dios, se enciende el furor de Dios. O sea, la ira más fuerte que yo debo temer es la de Dios. Porque a alguien le tenemos miedo al temor, al furor de alguien, ¿no? Decimos, me da mucho miedo que alguien se enoje, sí, pero por encima de esa persona que se puede enojar, la ira de Dios es incontenible. Y es muy superior. Entonces, no provoquemos la ira de Dios. Porque dice que ellos siguieron en su pecado. Les habló Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, no les importó. Los demás profetas, lo que decía la palabra para ellos tampoco. Desde Moisés, ¿no? Imagínense el Pentateuco, toda la ley y la palabra, y no les importó. Se apartaron de las cosas de Dios. Dice ahí, las naciones van a llegar, y este es Babilonia. Dice ahí en versículo 26, alzará pendón de naciones lejanas, silbará al que está de Chamo en la tierra, y aquí que vendrá pronto y velozmente. ¿Quién es? Nabucodonosor. Dice ahí claramente, ustedes se siguen en su pecado, va a venir una nación más poderosa. Recuerda que pendón es una bandera delgada y alargada, que usaban muchos en siglas militares, ¿no? Dice, bueno, entonces, viene un ejército contra ustedes, si no se arrepienten. Israel ya había visto lo que pasó en el norte, lo vivieron, los amenazó el mismo asirio, y ellos dijeron, no pasa nada, le pasó a él, no me va a pasar a mí. Dios me ama tanto que no va a permitir que me pase a mí. Dios nos ama infinitamente, hermano, pero nos demanda fidelidad.
Si no somos fieles, con todo y el amor de Dios viene un juicio. Entonces tengamos cuidado con ese juicio, porque viene la nación lejana que es Babilonia y viene a arrasar totalmente a Israel. Luego dice, ¿cómo son? Versículo 27. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece, ninguno se dormirá ni le tomará el sueño, ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la cola de las sandalias. ¿Quiénes son? Los soldados de Babilonia. No era Israel, era Babilonia. Israel era débil en lo militar en ese punto. Estaban en vicios y pecados, pero Nabucodonosor venía muy fuerte. Venía verdaderamente para devastar a los demás. Y luego incluso cuando están allí con Jeremías y se les advierte, les dicen a Nabucodonosor, no confíen en Egipto. Ya Egipto no es un poder. Y ellos confiaban en Egipto todavía. Y Egipto los seguía invadiendo y los sigue invadiendo. O sea, a veces nuestra confianza es absurda. Confiamos en lo que no ha funcionado, cuando el único que funciona es Dios y tendamos que confiar en Él, ¿no? Luego dice cómo viene su ejército también, 28. Sus saetas afiladas, todos sus arcos entesados, los cascos de sus caballos perecerán como pedernal y sus ruedas como un torbellino. ¿Quién? El ejército de Nabucodonosor. Miles de soldados, miles de carros, armas muy diversas. Y dice, esas armas van a llegar contra ustedes. Si no se arrepienten, vienen graves consecuencias. ¿Y qué hicieron? Pues no se arrepintieron. Incluso el linaje de David, ¿no? Ahí tenemos varios de los hijos de David que fallaron. Ninguno creyó, ninguno obedeció, ninguno se arrepintió. Muy poquitos. Posiblemente Josías, no Ezequías, y los demás, pues no, mal delante de Dios. Entonces tenemos ahí que ver cómo hay este juicio. Luego viene un simbolismo con el león, el 29. Su rugido será como león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa, y se la llevará con seguridad, nadie se la quitará. ¿Casualmente? No, no casualmente. Bíblicamente, Dios le dijo a Daniel que Babilonia era como un león, ¿se acuerdan? Ahí Daniel 2 dice, es como un león con alas que va a venir. Y aquí dice Isaías también una coincidencia. Como un león va a llegar. ¿Y quién puede enfrentar a un león? ¿Algún ser humano sin ningún armamento? No puede. El león lo arrebata y se lo lleva. Dice aquí, entonces así van a ser ustedes si no se arrepienten. Son como una persona en las garras de un león. Y el león llegó, ya dijimos, en el año 586, de la deportación. Miles de judíos se los lleva. Ahí están en los libros de Reyes y Crónicas. Se está describiendo exactamente. Esto lo estamos viendo ahorita históricos, en la mañana. A las 11 de la mañana lo estamos viendo. Los juicios contra Israel. Porque no se arrepintieron. Y dice entonces va a haber una consecuencia. Versículo 30. Bramará sobre ella en aquel día como bramido del mar. Entonces mira hacia la tierra y aquí tiene la tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz. ¿Qué hay? Juicio, la oscuridad, la devastación. O sea, van a ser arrebatados. Dios le dice a los judíos, los amo y no quiero que pase, pero si no se arrepienten, va a pasar. Y entonces hay una gran lección para nosotros ahora. Tenemos que ver que el juicio es real. El gran juicio del trono blanco en el que Jesús juzgará a cada persona va a suceder. Y hay un libro de la vida de usted, no se puede borrar. Nadie puede inventar cosas ahí y decir, mira Dios, pues te equivocaste. Hay un libro de tu vida. ¿Cuántas veces fallamos, nos equivocamos, fuimos inconstantes, nos apartamos? Y bueno, si no estamos fieles, siempre vienen consecuencias. Igual con Israel, ¿no? A veces muy enfocados en lo material, en lo festivo. Otra vez decimos, cuando es motivo de fiesta, ¡qué bueno! Pero cuando no hay motivo de fiesta, hermano, hay que compartir con la gente la palabra de Dios. Con esa seriedad o solemnidad, ¿no? Y decirle, sí, el juicio viene. Le pasó a Israel y no es exclusivo. Porque mucha gente, ¡ay, los judíos! Mira cómo son. Somos iguales, hermano. Nada más que aquí a la mexicana y con mole. Somos iguales. Infieles, inconstantes, idólatras, mentirosos, hasta que Jesús cambia nuestro corazón. Y la corrección llega, hermano. Dios lo corrigió a Israel. Aunque no se dejaron, Dios usó este juicio para señalarnos a nosotros que si no nos arrepentimos, el juicio va a venir. Entonces, hoy es un día de arrepentirnos. Yo no sé cómo está el corazón de usted, solamente Dios conoce los corazones de nosotros, ¿no? Si estamos bien delante del Señor, qué bueno. Y si no, hay que arrepentirnos. Dejemos la inconstancia, lo mundano, lo festivo cuando hay pecado. Señalemos el pecado.
No apoyemos las cosas que están mal, porque muchos apoyan cosas que no deben de apoyar, hermano. De verdad, no sé las cosas que luego apoyamos, ¿no? Como decimos luego, de la abundancia del corazón, habla su Facebook, hablan sus redes sociales, ¿no? Hermano, ¿cómo alguien cristiano dice esas barbaridades? Apoya la injusticia, apoya la vanidad, apoya la corrupción, me gusta, estoy de acuerdo. ¿Cómo? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Más bien hay que apartarnos y señalar el pecado, porque si no los discernimos, a lo mejor ya nos metimos en el pecado. Alguna ocasión dijo un predicador, estamos tanto en lo oscuro que ya ni nos dimos cuenta cuando se fue la luz. ¿Será cierto, hermano? Es cierto. Lo dijo David Spencer, un misionero de hace muchos años en Sudamérica, y decíamos, pues sí, no me di cuenta que no había luz. Por eso dice aquí, habrá luz en los que se arrepienten. Entonces, la luz de Dios tiene que hacer un cambio en mi corazón. Si no me doy cuenta, ya estoy en tinieblas. Y si estoy en tinieblas, ya no hay nada que se pueda hacer. Vemos entonces que hay 4 motivos de temor en este juicio: maldad, cautiverio, necedad y castigo. Las mismas prioridades para nosotros. Oramos al Señor, hermanos, así sentados como estamos. Que Dios nos bendiga y que use su palabra para que podamos vivirla y compartirla también con quienes no conocen de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa aquí en Isaías capítulo 5, versículos 8 al 30. Es el ayes para los impíos. Señor, tú usaste al profeta Isaías muy a tiempo para advertirles 30 años antes de que Asiria devastara a las 10 tribus del norte. Dios dijo, si no se arrepienten, viene una nación poderosa que los va a devastar. Y Señor, las tribus de Judá tampoco se arrepintieron, aunque los guardaste de Sennacherib, los guardaste de Asiria, no se arrepintieron. Nosotros hoy queremos arrepentirnos, Señor, no nada más de apariencia, porque podemos como simular que estamos en Cristo, como aparentar las cosas de Dios y no estamos. Necesitamos estar bien en ti y seguros en ti y darte gracias por la obra de salvación que nos has regalado. Te damos la honra y la gloria y te pedimos que podamos compartir este mensaje con la gente que no conoce. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Dios les bendiga.